¡Ey! ¡Ey! Es imposible no quedarse sorprendido tras escuchar lo siguiente. Durante una parte de la historia humana, los médicos usaron leche para realizar transfusiones, y las que ahora conocemos como transfusiones de sangre eran entonces transfusiones de leche. Un procedimiento que a día de hoy puede salvar vidas y que ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de la cirugía o de una lesión. Fue en un pasado no tan lejano pruebas que se realizaron con leche, porque como todo, para llegar a una conclusión se tiene que pasar por varias fases. Y sí, desde luego que sorprende. Como un científico o un médico que se supone que debe de preocuparse y que debe cuidar de la salud del paciente y la de cualquier ser humano puede realizar una cosa como esta, cuando a vista objetiva y desde nuestros ojos no tiene sentido el cambiar sangre por leche. Pero claro, ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Ellos no tenían la historia que nos han enseñado, que el intentar transmutar una cosa por otra suele salir mal. Pero nuestra historia de eso trata. Aprender de los errores para intentar encontrar una verdad. Sin embargo, esta verdad no es más que una que puede caer en pedazos a cualquier momento. La ciencia, este apartado de la humanidad que tantos asuntos oscuros ha tenido y que sigue teniendo. Esa parte de la humanidad que la sociedad mira con cierto respeto por tener la capacidad de cambiar todo a mal, aunque también puede hacerlo a bien, y ese sea su propósito, pero sin poder escapar del peligro indespegable del terror. Esta, la rama de la humanidad que tiene el poder de cambiar. De esta es de la que muchos no se fían. Una gran parte de las sociedades abandonadas e incluso partes de las sociedades conocedoras han empezado a temer a la misma ciencia y ya no se fían de ella ni de todo lo que les rodea. Todo por la ignorancia del miedo. Aún así, esta sigue existiendo y ha existido con nosotros casi desde que el humano es humano y se ha desarrollado durante las épocas y sociedades que han ido sucediéndose. El fuego, las pastillas, las medicinas, las pieles, los átomos, las células. El desarrollo de la prueba y error ha llegado a otorgar el poder a la humanidad de realizar determinadas y precisas acciones sobre lo que puede y no funcionar. Y por encima de ello, probar las mismas teorías de manera científicamente sólida y relativamente segura con respecto a los seres humanos. Todo gracias a esas pruebas y gracias a esos errores. Y con el salto temporal a la actualidad, la evolución de estas innovaciones modernas, los procesos científicos y técnicas médicas han llevado al ser humano a un nivel completamente diferente. Un nivel en el que la ciencia se acerca cada día más a esas ficciones que narraron los novelistas de las ficciones. Una realidad donde la bioquímica permite modificar genéticamente a las personas, donde las personas huyen de las enfermedades y donde, sin duda, la tecnología se vuelve un pilar de la sociedad. Pero para que esto ocurra definitivamente y las historias se vuelvan reales, habrá sido necesario el desarrollo de la prueba y del error. ¿Quién no ha tenido miedo a que se acabe la vida o la vida misma? ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez a que estalle una bomba nuclear? ¿Quién no ha tenido alguna vez miedo al médico? Todos tenemos miedos de unas cosas u otras, pero todos los tenemos. Pero, bueno, el humano tiene que avanzar. Entonces surge la dicotomía que plantea el incesante avance de la humanidad, con el miedo del mismo que rompe con la acomodación que la misma criatura tiene con su realidad. El miedo de que se termine con lo que se tiene para adentrarse en un futuro incierto, del que no se sabe qué pasará. Es por eso que la gente comienza a odiar y temer a estos que estudian por ese avance que perturba el presente. Esas pruebas que corrompen la calma. Se miran desde lejos con ojos asustadizos y de rechazos, a pesar de las promesas de un tiempo futuro no muy lejano en el que todo será paz y tranquilidad para ellos, los hijos y para el mundo. Sin embargo, el miedo sigue estando ahí. La bomba nuclear trajo consigo la seguridad de la calma tras la guerra, pero no se escapó de la carga del miedo a terminar con la vida humana. Los jabones, las pruebas humanas de la Segunda Guerra Mundial, sin duda que nadie las quería haber superado, pero estas trajeron avances médicos, tecnológicos, físicos y humanos que no podrían haberse realizado de otra manera. No por lo menos en esa época de guerra, donde todo tenía que avanzar rápidamente. Y así, el ser humano comienza a desarrollarse a ritmos vertiginosos y desdoblados que nunca antes había visto. En un espacio corto de tiempo, los años de los griegos, los años de los egipcios, los años de los neandertales o de los peces quedan en épocas de desarrollo vano y sobre todo años en los que los avances se realizan en periodos muy espaciados. Comparados a la rápida y muy rápida evolución de los últimos años. Años en los que el miedo hizo que se viera con respeto y creíbles esperanzas la posibilidad de que la leche sirviera con éxito para realizar transfusiones. Si una persona perdió sangre, ¿qué se podría hacer para que la misma recupere lo perdido? Fácil, ¿verdad? Reemplazando el espacio perdido con sangre, ¿verdad? Si se pierde sangre, pues se sustituye con sangre. Resulta lógico.
Aunque, claro, pensar eso es fácil ahora que sabemos cómo funciona el cuerpo. Desde el siglo XVI, el ser humano y la ciencia han estado jugando con las personas de todas las maneras posibles y que uno puede imaginar. Pero esos mismos científicos que investigaban no lo hacían a malas. Querían llegar a una solución de los problemas y los mismos pensaban en soluciones disparatadas, pero que creían que podía ser una potencial solución, porque para ellos todo era posible. No conocían lo desconocido y tenían que probar con lo que conocían. La manera de pensar de las gentes y sociedades era ligeramente distintas en ciertos aspectos, y aunque sin conocer cómo hacer algo, uno investigaba y llegaba a conclusiones que mostraban su realidad y años antes del primer éxito en cuanto a las transfusiones de sangre registrados se refiere. De seguro que se realizaron pruebas con humanos, animales y a saber con qué cosas o líquidos más, pero todo por el bien mayor. Ahora bien, el pasado es pasado y pasó como tenía que haber pasado. Todos fueron eventos cárnicos. Y de estos eventos llegó la primera transfusión exitosa de sangre en el siglo XVII por un médico de Bodmin, en Reino Unido. Por primera vez en la historia, el ser humano fue capaz de transferir sangre sin el exceso de coagulación en el proceso. Pero para ello tuvo que realizar pruebas. Hizo sangrar a un perro y reemplazó su sangre con la de otro mastín más grande. ¡Un éxito! Se había logrado por fin la transfusión de sangre segura. Ah, eso era, no, todavía no era momento de ese logro en la historia. El perro donante murió en el proceso. Ahora, este médico también probó en transferir la sangre de un cordero a una persona mentalmente enferma, con la esperanza de curar la enfermedad, cosa que a pesar de no matar a nadie, claramente no funcionó. Porque de otra manera ahora estaríamos hablando de una medicina que explotaría la sangre de los animales para curar todo tipo de males en el mundo. Hablaríamos de un banco de sangre infinito. De este proceso, el siguiente salto cayó en 1667, cuando el médico francés Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión de sangre a un ser humano. El segundo salto de las transfusiones médicas, que por extraño que suene, se logró con la sangre de una oveja para el cuerpo de un niño de 15 años y un trabajador que lograron salir con vida de lo que a día de hoy a muchos suenan como un disparate. Pero que en el papel, sin conocer los tipos de sangre o la composición química de la misma, suena, aunque sea algo coherente, ¿no? Solo es cambiar sangre por otra sangre, por lo que parecía razonable que algo así pudiera funcionar. A pesar de esto, el primer experimento exitoso, poco después de realizar las primeras pruebas, llegó la incurable realidad, cuando se empezó a usar dosis de sangre mayores y las personas comenzaron a morir, tanto los donantes como los que recibían las donaciones. Por esto, los experimentos se condenaron a frenar los avances a nivel de sociedades por parte de la Sociedad Científica de Inglaterra, el gobierno francés y el Vaticano, hasta el siglo XIX. El último salto de la historia. El salto de la cordura humana. Una pregunta: si hay complicaciones en los procesos por la coagulación de la sangre y por la muerte de los pacientes, entonces ¿no resulta lógico usar otro líquido que con su gas pudiera convertirse en una parte de la composición sanguínea, como los glóbulos blancos? ¿No es la leche por eso la solución a todos los problemas? ¿El líquido divino, blanco, puro, como los dioses celestes de los que tantos hablaron en las épocas anteriores? Pues sí, la leche parecía la elección perfecta para aquellos médicos que aún no conocían el funcionamiento real de la sangre. La primera inyección de leche en un ser humano por eso tuvo lugar en Toronto en 1854 por los doctores James Bovell y Edwin Hodder, a un hombre que inyectaron casi 350 mililitros de leche de vaca, un hombre que de alguna manera u otra logró salir bien del tratamiento. Claro, si el primero funcionó, los demás tendrían que salir bien. No había motivo para que no fuese así. Pero estas cosas solo funcionan bien en los cuentos de hadas fantasiosos en los que no hay problemas. Esto es el mundo, chavales. Aprended. Aquí nada sale bien hasta que lo contrario se demuestre. Las siguientes 5 pruebas se llevaron por delante a los pacientes pertinentes, pero esto no les importa a los estadounidenses, que siguieron usando estas transfusiones para tratar a enfermos de tuberculosis que, tras las mismas, se quejaban de dolores en el pecho, de cabeza y nistagmo. Además, otro doctor, Joseph Howe, intentó revivir animales mediante las transfusiones de leche, tras hacer desmayar sangrando a los mismos. Otro médico más que sumó a su lista más muertes, creyendo que el problema estaba en la dosis suministrada y no en el líquido de por sí, por lo que además de los animales, llevó al borde de la muerte a una mujer al inyectarla esta vez leche humana con la esperanza de curar problemas pulmonares. Otros hasta más que por fin puso un punto y final a las transfusiones de leches, que por fin terminaron con el descubrimiento de los tipos de sangre y de las transfusiones seguras a principios del siglo XIX. Pero fuera parte de estas, a saber las que habían sido hechas sin documentación, el terror de la humanidad, la ignorancia, el desconocimiento y el miedo.
El pasado humano. Qué loco pasado. El pasado de la ciencia. Qué loco pasado. Pasados oscuros, desde luego que sí. Pasados que por su parte no se pueden tomar como pasados insensibles o unos pasados locos si se piensa con cabeza. Porque si lo pensamos fríamente, entonces nosotros también somos unos locos e insensibles por hacer las cosas que hacemos para las sociedades futuras. Y así, en un interminable bucle en el que nunca termina hasta el fin. Porque el ser humano es lo que tiene. La ciencia es de lo que trata. Hay que probar cosas para descubrir otras. El ser humano. El terror de nuestro propio ser. La incesante necesidad de seguir descubriendo.